otorga tu fuerza. Soy un nazareno. Nada de vino. No tocar a los muertos ni cortar el cabello. Hemos venido disfrutando de estos privilegios que Dios nos da, como es el de estudiar su palabra, y a través de estas series que ustedes han estado llevando, sabemos que han sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Dios los bendiga y muchas gracias. Queremos darle por la oportunidad que nos permiten el poder estar también participando de este privilegio. Hemos estado mirando entonces esta serie de la vida de Sansón. A través de ella hemos mirado entonces el significado de sus gadejas, y que son sus cabellos, sus trenzas que en aquel tiempo este varón tenía, este hombre de Dios. Y hoy estaremos mirando la séptima gadeja, qué significado tenía y qué aplicación también puede traer ella o implicaciones para cada una de nuestras vidas. Así que es un placer poderles acompañar. Y quiero que iniciemos pidiéndole al Espíritu de Dios que nos ayude a entender este tiempo, esta palabra, que nos ayude entonces a poderla atesorar en nuestro corazón y poderla discernir para la bendición de cada uno de nosotros. Vamos a orar entonces en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tú nos bendigas a través de tu palabra, que tú nos hables a través de ella. Hoy vamos a estar mirando esta séptima gadeja en la vida de Sansón, el significado, Señor, y sabemos que a través de ella tú nos querrás enseñar algo a nuestras vidas, Señor. Gracias por todo este tiempo en el cual se ha compartido, Señor, acerca de este tema, de esta serie, y oramos para que todo lo que se ha atesorado en el corazón referente a ella sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos en esta noche a hablar acerca de esta gadeja de Sansón, de esta trenza de él que tiene un significado muy especial. Y para ello quiero que nos ubiquemos en el libro de Jueces, en el capítulo 16, y vamos a leer los versículos 15 en adelante. Vamos a estar leyendo allí lo que dice la palabra del Señor. Así que si usted tiene la Biblia, le invito para que usted la abra y pueda subrayar y pueda leer el texto también conmigo en esta noche. Dice la palabra de Dios, Jueces 16, 15, dice: y ella, estaba refiriéndose a Dalila, le dijo a Sansón: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún. ¿En qué consiste tu gran fuerza? Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y lo llamaron a Sansón a la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos.
y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y haz palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que me des una vez más y tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio de las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre la una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató Sansón al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Amén y amén. Es la historia que podemos encontrar entonces aquí de Sansón. Es una historia un poco triste, una historia un poco nostálgica de este hombre que fue un hombre que Dios había levantado con un propósito. Y a través de esta palabra entonces queremos hablar acerca de lo que se ha venido tratando a través de esta serie, como es acerca de las 7 guedejas de Sansón, lo que significa cada una de ellas. La historia de Sansón, como ya lo hemos visto durante todo este tiempo, es un drama que combina la tesis con la antítesis. Es lo que podemos encontrar entonces como la lucha entre lo santo y lo profano que hay en el interior de una persona. Es la fortaleza contra la debilidad, la sensatez contra la locura, la excelencia contra la mediocridad. Por lo tanto, Sansón es uno de aquellos personajes que lo lleva a uno a pasar desde el alabarlo y exaltarle por sus grandes proezas, hasta llegar a hablar de su debilidad y también de sus flaquezas. Por lo tanto, es una persona fascinante que, como les decía hace un momento, nos deja grandes enseñanzas para nuestra vida. Quiero que hablemos algo un poquito, recordemos algo acerca de Sansón. Es un hombre que nace, fue escogido por Dios, consagrado a Dios desde antes de nacer. La Biblia dice que él sería nazareno, el cual es un voto que se hacía en los tiempos bíblicos y que consistía especialmente en 3 cosas. Número 1, la abstinencia de vino, de todo tipo de alcohol. El nazareno no podía beber o ingerir bebidas alcohólicas. Lo otro era que debía mantener el cabello largo, la navaja o lo que eran las tijeras, es decir, era una persona que no visitaba frecuentemente el salón de belleza o la peluquería. El nazareno no se cortaría el cabello durante el tiempo de su existencia. Y lo tercero era que no podía tocar ningún cuerpo muerto, ningún cuerpo de algo que ya estuviese muerto. El nazareo o el nazareno no podría tocarlo. Entonces encontramos que Sansón, al haber sido concebido bajo un propósito divino, sería nazareno para nuestro Señor, debería cumplir los 3 votos, pero como bien lo vimos a través de toda la serie, él hizo todo lo contrario, a pesar de que él sabía que era nazareno, dedicado a Dios, pero hizo todo lo contrario. Encontramos entonces que Sansón era un bebedor empedernido, era alguien que le gustaba beber, le gustaba el vino, le gustaban las bebidas alcohólicas, era una persona que tenía esa debilidad. Lo otro que encontramos es que Sansón tomaba de los cuerpos muertos. Recordemos que de un león que había matado, de su cuerpo ya muerto, ya despedazado y quizás ya oliendo a feo, él toma de allí miel, toma para sí. Era un hombre que no tenía escrúpulos en ello. Y lo tercero es lo que hoy vamos a ver, cómo se le corta el cabello, que era lo otro que incluía el voto del nazareo o del nazareno. Entonces encontramos en Sansón algo muy especial. Sansón, por lo tanto, fue alguien que Dios envió con un propósito y era como un regalo, era un regalo no solamente para su familia, sino también
para el pueblo, era un ungido. Desde el vientre de su madre Dios lo había llamado, lo había separado y lo había ungido para hacer grandes cosas. Y de hecho Sansón creció en un ambiente sobrenatural, fue un hombre que estuvo en lo sobrenatural. Recordamos que Sansón realizó muchas hazañas, obras que ningún hombre pudo hacer. Fue un hombre extraordinario, de una fuerza descomunal, y muchas veces se creía que la fuerza radicaba en sus músculos, pero encontramos que la Biblia nos enseña que la fuerza radicaba especialmente por el designio divino. Dice la Biblia que cada vez que él se encontraba en un momento donde necesitaba hacer algo sobrenatural, el Espíritu de Dios venía sobre él, lo tomaba y entonces él alcanzaba esa fuerza sobrenatural. Entonces encontramos, por eso cuando Sansón habla con Dalila y le dice muchas maneras en que podía debilitarlo, muchas de ellas fallaron, porque no era en la parte física en donde radicaba su fuerza, sino en el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, Sansón fue un hombre que hizo muchas hazañas, desde matar 1000 filisteos, despedazar un león con sus propias manos. En alguna oportunidad estaba en una ciudad, lo encerraron, él se vio en peligro, y esas ciudades tenían unos portones tremendos, unos portones fuertes, grandes, pero dice la Biblia que él tomó ese portón, lo arrancó de la ciudad porque lo han dejado encerrado para atraparlo y matarlo, echó esas puertas sobre el hombro y se las llevó muchos kilómetros de distancia de la ciudad. Era un hombre bastante particular este Sansón, era un hombre bastante particular, y encontramos que él tenía ese designio divino y se estaba cumpliendo en él. Dios lo respaldaba, Dios estaba con él, Dios estaba allí en medio de su vida, y él tenía esas evidencias de cómo el Espíritu Santo de Dios lo respaldaba cada día. Pero encontramos entonces que Sansón comenzó a hacer muchas acciones que comenzaron entonces a trastocar ese propósito divino, a dañar el propósito que Dios tenía para él en su corazón. Hace un tiempo escuché de un país, y especialmente una ciudad en Groenlandia. Es un lugar que queda allá en alguno de los polos árticos, y es una ciudad que tenía unos lugares muy sólidos sobre el hielo, pero muy sólidos. Y de repente comenzó a resquebrajarse el lugar donde estaba la ciudad y a hundirse, comenzó a hundirse. Y entonces los científicos investigaron porque era muy difícil que allí se comenzara a hundir por la solidez de la roca y también del hielo sobre el cual estaba fundada la ciudad. Y ellos comenzaron a descubrir que por debajo del lugar donde estaba fundada la ciudad comenzaron a filtrarse aguas subterráneas que comenzaron a debilitar la estructura o la plataforma donde estaba ubicada la ciudad, hasta que comenzó entonces a colapsar y la ciudad se hundió. La ciudad se hundió porque la plataforma donde estaba se resquebrajó y se hundió, porque aguas subterráneas habían socavado toda su estructura. Eso mismo pasó en la vida de Sansón. La vida de Sansón nos muestra entonces a un hombre que tenía el poder del Espíritu Santo, pero que tenía un carácter muy débil, un carácter muy humano, un carácter muy carnal, y esto hizo entonces que esas aguas subterráneas en la vida de Sansón un día dieran al traste total con el propósito que Dios tenía para él. Y yo quiero en este momento decirle que Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito divino, tiene un propósito especial, pero que también Dios lo respalda a través del mover sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Pero que es necesario también nosotros tener carácter, un carácter firme, que no permitamos entonces que esas aguas subterráneas comiencen a resquebrajar en la plataforma sobre donde está fundada nuestras vidas, y al final el diseño divino, lo que Dios tenía planeado con nosotros, se pueda ver arruinado o trastocado, como sucedió en la vida de este hombre llamado Sansón. Él entonces fue un hombre que ya al final no escatimaba el pecar, no escatimaba el poder entonces hacer muchas cosas que iban en contra de los principios de Dios. Y por eso en este tiempo, en esta hora, queremos a través de esta radiografía de Sansón durante toda esta serie mostrar qué fue lo que pasó en este hombre que lo llevó de la gloria
a después pasar sin pena por este mundo. Dice la Biblia que terminó siendo un juguete de los enemigos, siendo un juguete de los filisteos, solamente los entretenía. Ahí terminó la vida de Sansón, y especialmente en los últimos años. Y yo quiero decirles que hoy en día encontramos muchos ministerios también que han sido ungidos, personas que Dios ha colocado en eminencia en nuestros lugares, en nuestro contexto. Dios los ha colocado en un puesto de eminencia, pero a causa del carácter, de la falta de formación del carácter, las aguas subterráneas han socavado y hoy vemos cómo esos propósitos han sido derribados. Porque como ustedes han escuchado la frase que se ha estado trabajando durante este tiempo, la grandeza del hombre no consiste en recibir la unción, y yo pudiera extenderlo un poco más allá, o recibir un legado de autoridad, o recibir una posición. En eso no consiste la grandeza del hombre. La grandeza del hombre consiste en mantener esa posición, ya sea la unción, la autoridad, el lugar de eminencia donde Dios nos ha colocado. Y ahí es donde muchos fallan, donde muchos caen, y hoy encontramos historias tristes y lamentables de hombres y mujeres que pudieron ser, pero que ya no lo fueron, que ya no lo son. Usted, mi amado, mi amada, ha sido levantado con un propósito, ha sido levantada con un propósito. Dios tiene grandes proyectos con su vida. Usted puede ser, usted puede llegar a ser, porque ese es el diseño de Dios. Pero no permitamos entonces que un día nosotros pasemos por esta vida sin pena ni gloria, que la gente nos señale y diga, ese hombre o esa mujer pudo llegar a ser, pero no lo llegó a ser, porque simplemente ese carácter o esa falta de estar en los principios divinos hicieron que el propósito de Dios cayese, se trastocase. Las 7 gadejas de Sansón entonces tienen relación con lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. La Biblia nos habla y está muy relacionado con los 7 espíritus de Dios, de los cuales también habla Apocalipsis, y no significa que el Espíritu Santo sean 7 espíritus, no. Cuando está hablando de los 7 espíritus, está hablando de la totalidad de la acción del Espíritu Santo. Recordemos que el 7 es el número perfecto y que implica totalidad. Por lo tanto, los 7 espíritus de Dios hablan de la acción total y perfecta que el Espíritu Santo de Dios hace, y son las acciones que durante esta serie se han venido tratando. Y recordamos entonces lo que dice Isaías capítulo 11 versículo 2 acerca de nuestro Señor Jesucristo, y dice que reposaría sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de Jehová. Entonces son los espíritus de los cuales hemos venido hablando, de los cuales hemos tratado durante esta semana, recordando entonces la primera guedeja, que es la del yugo desigual, que llevó a Sansón a perder el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo. La segunda que se trató fue la del no contaminarse con cuerpos muertos, que entonces lo hizo Sansón a lo contrario y perdió el espíritu de sabiduría. Ahí se perdió la sabiduría en Sansón. La tercera gadeja fue el abstenerse de hacer lo que Dios te ha dicho que no hagas. Sansón hizo lo contrario y perdió el espíritu de inteligencia. La cuarta gadeja representa el espíritu sexual, de la pureza sexual, Sansón no cuidó su vida sexual. Era un hombre que tenía una especie de adicción a la sexualidad, de adicción entonces a toda la inmoralidad sexual. No es que el sexo sea malo, sino la inmoralidad cuando se hace fuera del matrimonio, cuando se está en pornografía y en este tipo de cosas. Entonces perdió la pureza sexual, y esto hizo que el espíritu de consejo también se fuese de la vida de él. En lo quinto encontramos que él perdió la comunión con Dios, y esto hizo que el espíritu de poder se perdiera en él. Él perdió la comunión con Dios. La comunión es la que mantiene la acción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Lo sexto es que perdió el discernimiento del propósito de su vida, y esto hizo que el espíritu de conocimiento entonces también se apartara de él. Y lo séptimo es lo que nos vamos a concentrar en estos minutos que nos quedan, acerca de cómo él descubre su corazón a esta mujer que trata de engañarlo, a esta mujer que lo seduce mejor, a esta Dalila, y entonces descubre su corazón, y esto lo lleva a perder uno de los espíritus, o de la acción mejor del Espíritu Santo, que es trascendental en la vida de todo hombre, de toda mujer que quiere prosperar en sus principios espirituales y cristianos. Lo llevó a perder el espíritu del temor a Dios.
el espíritu del temor a Dios. Yo quiero decirles, mis amados, que cuando estamos hablando del temor a Dios, eso es un tema que es muy extenso en la Biblia. De hecho, en la Biblia la palabra temor está más de 300 veces en las Escrituras, y allí habla acerca del temor y del miedo versus el temor, nos habla la palabra de Dios. Entonces encontramos que el miedo puede ser una emoción tanto positiva como negativa. Un miedo saludable puede impedir que nos metamos en problemas y peligros, pero un miedo negativo puede llevarnos a que nosotros dejemos de emprender cosas que nos lleven a la bendición. La Biblia nos enseña entonces que allí en las Sagradas Escrituras Dios quiere que tengamos temor, mas no miedo. De hecho, el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Así que encontramos que Dios no quiere que nosotros sintamos miedo, pero sí quiere que en nuestra vida haya temor, y especialmente el temor a Dios. En la Biblia encontramos que en el hebreo, en el Antiguo Testamento especialmente, la palabra temor era la palabra yirá. La palabra yirá es la palabra temor, traducida como un miedo positivo, saludable. Ya en el Nuevo Testamento es la palabra griega phobos, que viene de fobia. También entonces está hablando acerca del temor. Y en el Antiguo Testamento el rey David escribió mucho acerca del temor de Dios. La mayoría de veces que él usaba esta palabra es la palabra yirá, en el cual se refería al temor positivo que debemos tener hacia Dios. Y yo quiero decirles que en el Antiguo Testamento la ley fue creada, escúcheme bien y espero no confundirlo, fue creada con el propósito de crear un miedo en las personas para que no se acercaran al pecado, porque la ley hablaba de las consecuencias del pecado, la maldición, la muerte, la ruina. Entonces la ley fue creada con el propósito de causar un miedo, un pánico hacia lo que era el pecado. Pero poco a poco la relación de los hombres y las mujeres con Dios se fue se fue enfocando mejor, y se convirtió en el temor a Dios, que es un respeto, que es una obediencia, que es un amor reverente hacia el Señor. Y de aquello es que quiero que en esta hora hablemos. Lo que perdió Sansón fue el temor a Dios, no el miedo, porque él era un hombre valiente. Él perdió fue el temor a Dios. Y ese temor, entonces estamos hablando del respeto, la reverencia, la obediencia a Dios. Y esto lo llevó entonces a él tener un proceso a través del cual él pierde este temor a Dios. Y quiero que miremos un poco acerca de ese proceso por el cual pasa Sansón, que lo lleva a perder el temor a Dios, su séptima gadeja, que significa el temor a Dios. Lo primero que encontramos es que la Biblia, en el pasaje que leímos al inicio, nos dice que él entregó de manera muy fácil su corazón. Esta mujer dice entonces que comenzó a conquistarle su corazón, a decirle: bueno, tú me amas. Comenzó a seducirlo. La seducción llevó a que Sansón abriera su corazón con una mujer que era impía, con una persona que era mala, que era perversa. Y Sansón entonces abre de una manera muy fácil su corazón. A Sansón le faltó carácter. La debilidad que él tenía en su corazón, como era otra de las debilidades que él tenía, que eran las mujeres, era ese sexo irrefrenado que él tenía, entonces lo llevó a tener una debilidad. Y esta debilidad entonces lo lleva a entregar su tesoro más preciado que él tenía, y era el secreto que había en su corazón. Nadie sabía que al quitarle todas sus guedejas, él perdería totalmente su fuerza. Pero él es seducido por esta mujer, y él entonces entrega su secreto, su corazón allí. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo de Dios actúa en nosotros, en nuestra conciencia, nos habla en nuestra conciencia, para detenernos acerca del peligro del pecado, para detenernos cuando estamos cerca a cometer situaciones que la van a embarrar, que la vamos a embarrar? Entonces el Espíritu Santo actúa como una alarma, actúa como un semáforo, actúa como esas luces que nos están diciendo: peligro, peligro, no te acerques, hay peligro. Y entonces el Espíritu Santo nos ruega, nos insta, nos
estorba, por decirlo de alguna manera, para que nosotros no entreguemos lo más precioso que es nuestro corazón allí a las riendas de la maldad, a las riendas de la perversidad como esta mujer. Así que Sansón lo primero que hace es que entrega su corazón de manera fácil. La debilidad, el pecado, la tentación pudo más que lo que él tenía reservado en su corazón. Lo segundo que encontramos es que dice la Biblia que su alma quedó reducida a mortal angustia. Es decir, esta señora comenzó a mortificar a Sansón, como diría en la antigüedad las abuelas, ¿cierto? Se convirtió en un sirirí, que todos los días era: Sansón tiene que decirme cuál es el secreto. Le lloraba, gemía. Esta señora se convirtió, y por decirlo de una manera coloquial, en una pandemia para el pobre Sansón, y comenzó entonces, hasta aquí dice que Sansón se encontró con que su alma estaba angustiada de una manera mortal. Dice que su alma fue reducida a mortal angustia, por lo que esta mujer entonces cada día le estaba allí presionando para que él le dijera su secreto. Y esto hizo entonces que esa angustia lo llevara a él cometer esta infamia que destruyó el propósito que Dios tenía para él, ese destino que Dios tenía para él allí en su vida. Y yo quiero decirles que la angustia, que el estrés, que la opresión que el enemigo manda no es el mejor consejero. Cada día nosotros debemos estar muy prendidos de la mano del Señor. Hoy estamos pasando tiempos angustiantes, estamos pasando momentos de angustia, momentos difíciles, momentos de desesperación, momentos de incertidumbre, donde no pueden ser la que guíe nuestras vidas. Porque cuando ella toma control, la angustia toma control de nuestro corazón, eso puede llevar al traste cualquier bendición que Dios tiene para nosotros. Y lo tercero que encontramos en la vida de Sansón es que Sansón tenía autoconfianza en lo que él era. Es decir, él, después de tener tanta relación con Dios y de ver el poder sobrenatural de Dios, él comenzó a verlo como algo rutinario. Pudiéramos decirlo de alguna manera entendible. Él se profesionalizó en hacer cosas para Dios, que ya no nos volvió a necesitar de Dios. Hoy en día encontramos entonces que muchas personas han encontrado su don perfecto, han encontrado entonces el talento perfecto, y ya no necesitan de Dios. Por lo tanto, desarrollan su habilidad aparte de Dios. Hoy encontramos muchos ministerios que hacen el pastoreo muy profesional. Son profesionales ministrando las iglesias, los grupos, pero que se han desprendido de Dios. Ya no tienen esa fluidez, esa búsqueda con el Señor. Hoy encontramos personas que hacen muchas cosas muy bien, y esto los ha hecho entonces que se aparten de Dios. Pues bien, Sansón le pasó lo mismo. Cuando escuchó que Dalila le decía, como en las otras oportunidades: Sansón, los filisteos contra ti, él se despertó y dijo: no, ¿eso qué? Eso como las otras veces yo me levanto, con una mano en la cintura acabo con todos los filisteos y vuelvo y salgo corriendo, me escapo. Entonces Sansón estaba ya acostumbrado, se acostumbró al poder de Dios, se acostumbró a creer que haga lo que haga, Dios lo iba a respaldar. Y ese es un gran error. Muchas veces encontramos entonces, repito, en ministerios, en hombres y mujeres de Dios, que creen que porque Dios los ha respaldado una vez o dos veces cuando están allí en situaciones pecaminosas, que eso seguirá sucediendo siempre, que Dios siempre va a estar ahí, que Dios siempre los va a respaldar. Pero la Biblia dice que Dios se apartó de Sansón, lo abandonó totalmente a causa de su pecado reiterativo, y entonces esto hizo que Sansón ya no tuviera el respaldo del Señor. Por eso cayó presa fácil de aquellas personas que vinieron a atraparlo y lo llevaron a esa condenación. Sansón entonces pierde el espíritu de temor, y esto lo lleva a que definitivamente su vida sea arruinada de una manera total. Pierde el espíritu de temor, y dice la Biblia que cayó en esclavitud, que se convierte en un payaso para la humanidad, después de ser señalado como el ungido, como el hombre de Dios,
como aquel que hacía tantas cosas para el Señor, como el que iba a la iglesia, levantaba las manos y aplaudía, ahora lo señalaban para reírse de él y decían, mira, ya va ese hombre que jugó con lo que Dios tenía para su vida y hoy en día entonces es un juguete, es alguien arruinado, es alguien que está totalmente desvirtuando lo que un día predicaba con sus palabras. Y eso es lo que en esta hora nos deja esta gran enseñanza acerca de la pérdida del temor de este hombre llamado Sansón. Si nosotros entonces no cuidamos la bendición de Dios, no cuidamos ese espíritu de temor a Dios, si nosotros nos acostumbramos, tenemos tanta confianza con Dios que le perdemos el respeto, la obediencia, le perdemos ese temor reverente, esa admiración que sentimos por Él, pronto nos veremos envueltos en situaciones que van a tratar de dañar nuestra vida. Y yo quiero decirles que es algo muy importante que nosotros conservemos ese temor a Dios. La Biblia dice que en las postrimerías de la vida de Sansón, entonces el cabello volvió a crecerle porque él le pide a Dios una oportunidad y Dios le da esa oportunidad. Pero ya era demasiado tarde, aunque termina siendo una gran hazaña porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero ya el tiempo había pasado, ya todo había pasado, ya lo que él iba a hacer ya no fue posible. Por lo tanto, Dios le da una oportunidad más para que él se vengue de sus enemigos. Pero desafortunadamente Sansón, por su carácter, por perder el temor a Dios, también pierde la posibilidad de lo que Dios iba a hacer con él. Yo quiero decirles ya para ir concluyendo este tiempo, que Dios tiene grandes bendiciones para nuestra vida. Y a partir del temor a Dios, eso representa una bendición. La Biblia nos dice que el hombre, la mujer que teme al Señor son bienaventurados, porque en el temor a Dios hay gran bendición. Y quiero compartirle unas bendiciones de lo que es el temor a Dios. Lo primero que quiero decirles es que el temor a Dios es un regalo que Dios nos hace. La Biblia dice que el Señor nos dio a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el temor. Él es nuestra conciencia, Él es el que nos habla, el que nos detiene, el que nos lleva a adorar a Dios. También lo segundo que encontramos es que el temor a Dios produce humildad. El temor a Dios produce humildad. Una persona que teme a Dios es una persona humilde, es una persona de carácter fluido, es una persona que la gente quiere recibirlo, estar con él, porque es una persona que no se le suben los humos a la cabeza, sino que es una persona bendecida. Lo tercero es que el temor a Dios nos enseña a ser obedientes a la palabra de Dios, y recordemos que en los principios de la palabra del Señor encontramos gran bendición, Lo cuarto es que el temor a Dios desarrolla valentía espiritual en cada una de nuestras vidas. El salmista David lo expresaba muy bien, él decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Él lo decía porque el temor a Dios producía en él una valentía espiritual. Y yo quiero decirle que cuando usted y yo cultivamos ese temor al Señor, esa valentía espiritual ante las adversidades, ante los momentos de dificultad, estarán allí. El temor a Dios nos ayuda a evitar el pecado, dice la palabra de Dios. El temor a Dios desarrolla y fomenta un liderazgo a la manera de Dios. Dice la palabra de Dios en Éxodo 18:21, dice que Moisés, siguiendo el sabio consejo de su suegro, levantó líderes con las siguientes cualidades: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrecían la avaricia. Lo séptimo que produce esta promesa tan maravillosa, Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Eso es lo que produce entonces el temor a Dios, bienestar integral. Número 8, el temor a Dios preserva nuestras generaciones. El Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, y sigue diciendo que su descendencia será poderosa en la tierra y que su generación será bendita y que habrán bienes y riquezas en su casa, dice la palabra de Dios. Esas son bendiciones
que produce el temor a Dios. Número 9, el temor a Dios estrecha el vínculo familiar de la nueva familia, de la familia espiritual. La iglesia primitiva se caracterizaba por tener un temor a Dios y eso fomentaba el compañerismo. Eso hacía que fueran muy afectuosos entre los hermanos. Así que ese temor a Dios nos hace que nosotros en la familia espiritual habitemos con un vínculo fuerte en el amor fraternal. Y número 10, el temor a Dios produce larga vida. Dice el Proverbio 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y 19:23 de Proverbios dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Qué bendición, así que el poder cultivar ese temor de Dios. Y yo quiero instarlo en esta hora para que usted cultive ese temor de Dios. Yo quiero decirle que la Biblia nos enseña, para concluir, le digo que la Biblia nos enseña que el temor de Dios es lo máximo en la vida espiritual. Es decir, lo que usted debe apuntarle cada día es a cultivar ese temor de Dios. Este hombre llamado Salomón termina sus días declarando lo siguiente: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, dice la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice en 2 de Timoteo 1, 6 y 7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Es el Espíritu de Dios que nos da un temor reverente hacia el Señor. Así que, mis amados y mis amadas, quiero decirles que qué bueno poder cultivar el temor a Dios. Que no nos pase la de Sansón. Sansón perdió el temor a Dios y todo se derrumbó, como diría alguna vieja canción por allí. Así que quiero en esta noche o en esta hora orar por usted y decirle al Señor que le guarde, que le bendiga y que ese propósito que Dios ha determinado hacer con su vida se cumpla. Porque a diferencia de Sansón, que entregó sus 7 guedejas totalmente para perdición de su vida, usted y yo vamos a luchar para cultivar la presencia de Dios. Así que le invito a que ore conmigo en esta hora. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, ahora quiero, Señor, levantarme contra toda obra del enemigo, Señor. Yo sé que tú tienes un propósito para mi vida y que me has empoderado a través del Espíritu Santo de Dios para que cumpla ese propósito, Señor. Por lo tanto, hoy te pido, Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú me permitas, Señor, que tú me ayudes, que me des el carácter y la voluntad para yo cuidar, Señor, toda la manifestación de tu Santo Espíritu. Ayúdame a cuidar ese espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento. Ayúdame a cuidar ese espíritu, Señor, de humildad, de mansedumbre. Ayúdame a cuidar el espíritu de consejo, de santidad, Señor. Ayúdame, Señor, a cuidar todo el potencial que tu Santo Espíritu coloca sobre mi vida. Pero ayúdame, Señor, a mantener el temor hacia ti, oh Dios, a mantener el temor hacia tu presencia, Señor. Ese temor me permitirá estar alejado de todo mal. Te lo pido en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, eterno Dios. Te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón, porque tú eres santo. Amén y amén. Quiero darle muchas gracias a mi pastor Dairo, a Dairo Patiño, a su equipo, a su familia por esta oportunidad, y esperamos entonces que Dios siga haciendo grandes cosas en la vida de la iglesia allí en San Vicente del Caguán. Dios los bendiga a todos, un abrazo. Mi nombre es Sansón y yo sirvo a nuestro Señor.